El dilema de Díaz-Canel. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El presidente cubano llega desgastado a un congreso del Partido Comunista que debería nombrarlo como el primer secretario del partido. Miguel Díaz-Canel llega desgastado al próximo congreso del Partido Comunista. Mal asunto para el presidente, justo cuando la cita es para nombrar al sustituto de Raúl Castro al frente del Partido Único. No pocos dudan de que aquella especie de suerte por la que el propio general le bautizó como el único superviviente también alcanza a presidir la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. La llegada de Díaz-Canel a la presidencia de los consejos de Estado y de ministros en 2018 fue vista con cierta esperanza por algunos cubanos, entre los que no estuvieron los miles de holguineros víctimas de su enfrentamiento a las ilegalidades de la vivienda, es decir, desalojos, cuando fue presidente del PCC en dicha provincia. Según una encuesta realizada en Cuba por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos en 2019, la imagen del presidente era positiva para un 35%, mientras que para el 28% era negativa y para el 27,4% de los encuestados resultaba regular. Aunque las cifras no eran para festejar, el nivel del rechazo no era tan alto, por eso, en términos políticos, es importante. Cuando llevaba solamente 3 meses como presidente, a mediados de 2018, el periodista Fernando Rosberg escribió un artículo titulado "La crisis que enfrenta el presidente", que Díaz-Canel estaba corriendo en un campo de obstáculos al que día a día le agregan nuevas vallas, cada vez más difíciles de saltar, y esto ocurre cuando aún no se ha consolidado en el poder, cuando ni siquiera ha formado su gobierno. Según se infiere en el artículo, habría una decisión interna contra el presidente que buscaba afectarle políticamente, reflejada en 3 hechos: filtración del video de una de sus conferencias con los miembros del PCC, donde aparecía en el papel de censor de la prensa independiente, el tratamiento informativo dado en los medios oficiales a lo relacionado a la investigación del accidente aéreo, el arbitrario encarcelamiento del doctor Ariel Ruiz Urquiola, hecho que fue condenado incluso por Silvio Rodríguez. A raíz de su nombramiento, desde algunos sectores de la oposición, optamos por no entrar en un debate si era él quien realmente estaba al mando de Cuba. Tampoco caímos en el ataque o la burla personal. Las hemerotecas están llenas de las acometidas que alguien tuvo que tragarse después. Por ejemplo, las de la izquierda mediática española contra el expresidente Adolfo Suárez. ¡Qué error! ¡Qué inmenso error!, exhibió el periódico El País en la pluma de Ricardo Sierva ante el nombramiento de Suárez como jefe de gobierno por parte del rey Juan Carlos. Luego, por cierto, el crítico de Suárez fue invitado por este a formar parte de su gabinete democrático como ministro de Cultura. Pero entramos en 2021, pareciera quedar claro que Miguel Díaz-Canel no ha sido para Cuba lo que Suárez fue para España, y que quizás ni siquiera le ha pasado por la cabeza ocupar un similar lugar en la historia de nuestro país. Cuba está empobrecida, las pocas medidas económicas que ha calado son erráticas, no ha hecho reformas políticas, la represión aumenta y todos, gobiernos, sociedad, miran hacia el vecino del norte esperando un milagro. Alguna responsabilidad tendrá el presidente. La tangana del Parque Trillo, en respuesta al movimiento San Isidro y 27N, fue una huida hacia adelante. El desparpajo con el que los ministros de Estado se refieren a los ciudadanos y a temas vitales como la preocupación de los mayores transmiten poca vocación de servicio. Alguna responsabilidad tendrá el presidente. En Cuba, aunque el descontento es grande, no existen mecanismos reales de rendición de cuentas de los dirigentes. Ahora mismo, la mayor preocupación de Díaz-Canel es la ambición de algunos de sus copartidarios aspirantes a la sucesión de Raúl Castro. Seguramente algunos no han dudado en amarrarle las manos y ahora le reclamarán por no tocar bien la tambora. Sin embargo, la crisis económica y financiera, el deterioro social, son variantes a las que tendría que responder el presidente en un ambiente en el que la enriquecida élite cada vez tiene menos conciencia social y en un contexto internacional cada vez más complicado. El presidente sigue teniendo la oportunidad de hacer algo grande por su país. No tiene que ser Suárez, es verdad, tampoco tiene que ser como Maduro. Siguiendo con las noticias de cómo el castrismo destruyó la industria azucarera, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa parece muy preocupado por el presente y el futuro de la industria azucarera en la isla. Así quedó demostrado en una visita del funcionario a la central azucarera Uruguay,
uno de los mayores productores de dulce en el país. Valdés Mesa, al dirigirse a los trabajadores de ese coloso azucarero, expresó: si le podría pedir algo a ustedes que están empezando la zafra, no es que cumplan el plan, sino que lo sobrecumplan. Los precios están muy buenos en el mercado internacional, hay que aprovechar esa oportunidad. Estamos obligados a hacer una zafra corta pero eficiente. Sin embargo, el vicepresidente nada habló del pasado de la industria azucarera cubana, porque entonces hubiera tenido que reconocer que fueron ellos mismos quienes destruyeron la industria y sacaron a Cuba de la vanguardia mundial en ese renglón productivo. Paradójicamente, todo comenzó cuando la isla gozaba de un intercambio ventajoso con la Unión Soviética y el resto de los países denominados socialismo real. Cuba exportaba más del 65% de su producción azucarera a ese mercado, a precios preferenciales superiores a los existentes en el mercado mundial. Por tal motivo, los cubanos, quizás confiados en el futuro, no se preocuparon por introducir innovaciones ni mejoras técnicas en el sector. Pero un buen día desapareció el comunismo en Europa Oriental y todo ese maridaje perfecto se vino abajo. De 4.314 millones de pesos que Cuba ingresó en 1990 por las exportaciones de azúcar a esos países, la zafra cayó a 2.260 millones en 1991. Hasta 1992, las zafras azucareras se mantuvieron en el entorno a los 7 millones de toneladas, pero ya en 1993, la contienda no solo alcanzó los 4,3 millones de toneladas. La isla se vio obligada a buscar otros mercados para el azúcar, pero ahora sin los precios preferenciales que antes pagaban sus socios, y eso hizo evidente una dura realidad. Cuba había perdido competitividad en el mercado mundial azucarero. La situación más crítica se presentaba en agricultura cañera, la falta de combustible y piezas de repuestos para las maquinarias y los equipos de riego, además de las carencias de fertilizantes y herbicidas para el cultivo, llevaron a una despoblación de casi la tercera parte de las plantaciones cañeras, algo que, lógicamente, repercutió en el retroceso de la industria. Ante tales condiciones, los gobernantes decidieron en 1993 traspasar casi toda el área cultivada a la caña a las recién creadas unidades básicas de producción cooperativa, con la aspiración de que esos colectivos aumentaran la producción cañera. Mas, en verdad, el remedio fue peor que la enfermedad. La ineficiencia se muestra en datos extraídos del libro Esplendor y decadencia del azúcar en las Antillas Hispanas, de la autoría del historiador Oscar Zanetti. El área cosechada de caña, que era entre 1993 y 1994 de 1 millón de hectáreas, bajó a 942.000 hectáreas en 1995 a 1996 y cayó a las 752.000 hectáreas en el periodo 1998-1999. Por su parte, el costo de producción de 12.086 pesos por toneladas durante 1993-1994 subió más de 25 pesos por toneladas en el lapso de 1995-1999. Ante tamaño descalabro, las autoridades decidieron acometer un proceso de redimensionamiento de la industria azucarera a partir de 2002. De cerca de 150 centrales azucareros en el país, solo quedaron produciendo 71. Se redujo ostensiblemente el área cañera en el país. Alrededor de 100.000 trabajadores del sector azucarero debieron ser reubicados en otros empleos, para los cuales apenas poseían preparación. A partir de ese momento, los batalles de los centrales desactivados se sumarían a un abandono casi total por el consiguiente perjuicio para sus pobladores. Los desastrosos resultados de rendimiento en la industria azucarera no se hicieron esperar. En el 2003, la zafra azucarera fue de 2,14 millones de toneladas, la más baja de los últimos años de la Gran Depresión Mundial en los años 30. Y en 2005, el debacle sería mayor. La zafra llegó solo a 1,23 millones de toneladas, la peor zafra cubana en 100 años. Unas cifras que, con sus altas y bajas, se mantienen en la actualidad. A pesar de los frecuentes recorridos de Valdés Mesa y Machadito Ventura durante todos estos años por centrales y campos cañeros, la industria azucarera no levanta cabeza. Es como si se negara a resucitar de la mano de sus propios sepultureros. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Y no olviden que nos ayudaría mucho compartiendo las noticias
y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.